Bienvenidos a otro fascinante episodio de Curiosidades Teológicas. Hoy exploraremos uno de los documentos antiguos más intrigantes y misteriosos, el rollo de la guerra, encontrado en las cuevas del Qumran, cerca del Mar Muerto, descubierto en 1947 junto con otros textos conocidos como los manuscritos del Mar Muerto. El rollo de la guerra ofrece una visión única sobre las creencias, esperanzas y estrategias militares de una comunidad judía que vivió hace más de 2000 años. Acompáñanos mientras nos sumergimos en la historia de su descubrimiento, desentrañemos su contenido y analicemos su impacto en la comprensión de la época. Bienvenidos a Curiosidades Teológicas Podcast, un espacio para que nuestra audiencia se mantenga al día con principios básicos de teología que todo ministro cristiano debe saber. Bendiciones nuevamente, yo soy la pastora Migdalia Vázquez de Casa del Dios de Jacob en Bayamón, Puerto Rico, y hoy vamos a estar hablando del rollo de la guerra. Como usted sabe, el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto es una de las historias arqueológicas más emocionantes del siglo XX, y a manera de repaso, te recuerdo que en 1947 un joven pastor beduino de la tribu Tamirre pastoreaba sus cabras cerca del Mar Muerto cuando una de ellas se desvió hacia una cueva en las colinas del Qumran. Al seguirla, Mohammed lanzó una piedra dentro de la cueva, escuchando un inesperado crujido. Al investigar, descubrió varias vasijas de barro. Dentro de ellas encontró antiguos rollos de cuero envueltos en lienzo, sin saber que estos textos serían conocidos como los manuscritos del Mar Muerto, y llevamos varios episodios hablando de ellos. Este hallazgo atrajo rápidamente la atención de los académicos y arqueólogos de todo el mundo. Los rollos contenían escritos bíblicos y otros documentos cruciales que arrojaron nueva luz sobre la vida y las creencias de una comunidad judía de hace más de 2000 años. Así, la búsqueda de una cabra perdida llevó a un descubrimiento arqueológico monumental que conectó el pasado remoto con el presente de una manera inesperada y profunda. Te recuerdo también, estoy repasando, esto lo discutimos en episodios anteriores. Qumran es un sitio arqueológico situado en la árida región del desierto de Judea, en la orilla del noroeste del Mar Muerto, en lo que hoy es Cisjordania. Está rodeado por un pasaje inhóspito de colinas rocosas y barrancos. Este asentamiento se encuentra a unos 400 metros por debajo del nivel del mar, en una de las áreas más bajas y secas del planeta. Las ruinas de Qumran consisten en los restos de un asentamiento que data de la época del segundo siglo y se cree que albergó una comunidad judía, posiblemente los esenios, que vivieron en reclusión, dedicándose a la copia de textos sagrados y la vida religiosa ascética. Bueno, la importancia del Qumran radica en su conexión con estos manuscritos. Aproximadamente estamos hablando de 900 documentos que incluyen textos bíblicos, apócrifos y escritos sectarios. Estos escritos, descubiertos en 11 cuevas cercanas al asentamiento, ofrecen una invaluable ventana al judaísmo del Segundo Templo y sus variadas corrientes de pensamiento. Así que el descubrimiento de estos textos no solo ha ampliado el entendimiento de las escrituras hebreas, sino que también ha proporcionado información crítica sobre las creencias, prácticas y expectativas apocalípticas de la época. El descubrimiento de Qumran ha revolucionado la comprensión de la historia judía y los orígenes del cristianismo, haciendo de este sitio un tesoro arqueológico y religioso sin igual. En las siguientes décadas se encontraron más de 900 documentos en 11 cuevas que abarcan diferentes cosas, y entre ellos va a estar el documento que vamos a discutir hoy, el rollo de la guerra. Así que esto es una gran batalla.
apocalíptica entre las fuerzas del bien y del mal. Bueno, el rollo de la guerra, como ya le dije, tiene esta batalla entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Voy a comenzar hablándote un poco sobre la estructura de los ejércitos dentro de este libro. En el rollo de la guerra, las fuerzas del bien van a ser conocidas como los hijos de la luz y están meticulosamente organizadas en una estructura militar y espiritual que refleja una misión divina. Este ejército está liderado por los sacerdotes y los levitas, que no solo ofrecen dirección espiritual, sino que también desempeñan roles estratégicos en la batalla. Los hijos de la luz se dividen en unidades disciplinadas de soldados, cada hombre asignado a su posición y función específica. Ellos están equipados con armas, con escudos, según verdad está descrito en el texto. En contraste, las fuerzas del mal son denominadas los hijos de las tinieblas y son lideradas por Belial y consisten en alianzas de pueblos enemigos, incluyendo los Kitim, que los teólogos entendemos que eran los romanos. Estas fuerzas representan el caos y la impureza de los hijos de la luz, y son esas impurezas y ese caos lo que precisamente hay que vencer. La batalla es tanto física como espiritual y el libro nos presenta que los ángeles participan activamente de esta lucha entre los hijos de la luz y simbolizando una intervención divina en el conflicto. Este esquema no solo refleja la importancia de la pureza y la preparación ritual, sino también la visión apocalíptica y dualista de la lucha final entre el bien y el mal en la cosmovisión del Qumran. Bueno, te voy a hablar ahora un poquito de los detalles sobre el equipamiento militar y las estrategias de combate. Aquí tenemos una visión detallada de todas esas estrategias que son empleadas por los hijos de la luz. Recuerde que esto es una lucha apocalíptica. Los soldados del ejército de la luz están equipados con una variedad de armas meticulosamente descritas que incluyen espadas, lanzas, arcos y flechas, así como escudos y corazas para su protección. Cada pieza del armamento está cuidadosamente especificada, destacando su calidad y el simbolismo de la pureza y la preparación ritual antes de la batalla. Las estrategias de combate se centran en formaciones bien organizadas y tácticas disciplinadas, como el uso de líneas de batalla ordenadas y movimientos sincronizados que demuestran la cohesión y el entrenamiento de este ejército. Además, el rollo también describe detalladamente la disposición de campamentos y las órdenes para los ataques, incluyendo la utilización de trompetas para coordinar y dirigir las maniobras durante la batalla. Estas trompetas también tenían un significado ceremonial, señalando momentos cruciales en la lucha y reafirmando el apoyo divino. En conjunto, estas descripciones revelan no solo la preparación militar, sino también la profunda interconexión entre lo sagrado y lo estratégico en la visión de la comunidad del Qumran sobre la guerra. La pureza, las oraciones y el papel de los ángeles son elementos fundamentales que subrayan la naturaleza espiritual y ritual de la batalla entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. La pureza es crucial, ya que los soldados deben someterse a estrictos rituales de purificación antes de entrar en combate, reflejando la necesidad de estar moral y espiritualmente preparados para participar de esta guerra divina. Las oraciones y las bendiciones desempeñan un papel central, con líderes religiosos y sacerdotes que dirigen plegarias, tanto antes como durante la batalla, invocando la protección y la guía de Dios. Estas oraciones no solo buscan fortaleza física, sino también asegurar que la lucha se alinee con la voluntad divina. Los ángeles tienen un papel activo en el conflicto, luchando al lado de los hijos de la luz y simbolizando la intervención celestial divina.
esta participación angelical refuerza la convicción de que la guerra es una manifestación del enfrentamiento cósmico entre las fuerzas del bien y el mal. La interacción constante entre lo humano y lo divino en el campo de batalla, según el rollo, subraya la visión apocalíptica de la comunidad del Qumran, donde cada acción militar está intrínsecamente ligada a un propósito y a un orden sagrado. Así que este texto no solo es un manual militar, sino que también es un reflejo de las creencias de esta comunidad, y cuando tú vienes a ver, las creencias de la comunidad son completamente bíblicas y completamente alineadas. Aunque esto era como un manual para ellos, la realidad es que está alineado con la visión que nosotros tenemos, ¿verdad? Hay una fuerza entre el bien y entre el mal, entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Hay un mundo espiritual que nosotros no podemos ver, donde hay ángeles, donde hay demonios, y en este libro ellos estaban como preparando para esa batalla, creyendo que todas esas fuerzas del mal en ese momento histórico venían de la situación que ellos tenían con los romanos. Recuerde que este es el periodo del Segundo Templo, que es aproximadamente desde el 516 a.C. hasta el 70 después de Cristo, y era un momento donde Judea estaba marcado por significativos cambios políticos y sociales, fluctuando entre el dominio persa, que tuvo primero, después estuvieron los griegos, ahora estaban los romanos. Inicialmente, bajo el control persa, los judíos disfrutaron de cierta autonomía religiosa. Este es el momento donde se le da la oportunidad de reconstruir el templo de Jerusalén, lo que fomentó un renacimiento espiritual y cultural. Sin embargo, la llegada de la dominación helenística, los griegos, con las conquistas de Alejandro Magno, eso introdujo influencias culturales y políticas griegas, generando tensiones entre los diferentes grupos judíos. Algunos aceptaban esta helenización, habían otros que no. Y en este periodo pues se vio el surgimiento de diferentes sectas. De hecho, se cree que los judíos esenios se van a Qumran por esto mismo, porque no querían ser contaminados con toda la influencia griega que había en el lugar en la época. Y no podemos olvidar que también tenemos la revuelta de los macabeos, que ocurre en el año 167 a.C. contra la dinastía seleucida, y eso restauró temporalmente la independencia judía bajo la dinastía Hasmonea. Pero este breve respiro pues termina con la intervención romana en el año 63 a.C., especialmente durante el reinado de Herodes el Grande, y después bajo la administración directa romana. Habían tensiones políticas, sociales, religiosas, todo eso se intensificó. La creciente opresión y las expectativas mesiánicas contribuyeron a una atmósfera de agitación que culminaría en una gran revuelta judía ya para el año 66 al 70 después de Cristo, y la eventual destrucción del Segundo Templo, que esto fue un evento que transformó el panorama religioso y social de Judea completamente. Así que este libro tiene un impacto bien significativo para nosotros comprender cuáles eran las expectativas apocalípticas judías de este grupo de los esenios en esta época, y probablemente el cristianismo primitivo también pensaba de esta manera. Así que esto era una guerra entre la luz y las tinieblas, pero las tinieblas se llamaban Roma. Y para esa pelea había que estar preparado, y ellos contaban con que los ángeles del cielo les iban a ayudar. Así que los primeros cristianos fueron influenciados por las escrituras judías y los textos apocalípticos como estos que fueron encontrados en el Qumran. Algunos de ellos pueden haber adaptado y aceptado este tipo de visión, ¿verdad? Conceptos como la batalla final entre Cristo y las fuerzas de Satanás, el juicio final, la venida del reino de Dios. Si usted nota, tiene paralelos con esta descripción apocalíptica que vemos en los manuscritos
del Mar Muerto. Además, la idea de un Mesías que liderara a los fieles en la confrontación definitiva contra el mal, pues estaba presente. Lo que pasa es que ellos pensaban que ese Mesías lo que venía era a pelear con los romanos, a reinar nuevamente, como quizás en el tiempo de David, pero eso no era lo que nuestro Jesús tenía en mente. Así que ellos, dentro de este libro de la guerra, aunque tienen muchos conceptos espiritualmente correctos, pues sí estaban equivocados con la función de cómo sería esa guerra, porque era una guerra completamente espiritual y no era la guerra que ellos estaban esperando. Así que este rollo tiene una visión única sobre cómo la comunidad veía los tiempos y cómo era esa lucha entre el bien y el mal. Así que este libro del El rollo de la guerra pues es más que un texto antiguo, sino que es una ventana a la mente, al corazón de una comunidad que estaba sufriendo, que estaba en tiempo de guerra y que su esperanza estaba puesta en algo equivocado, porque su fe los llevaba a creer que ellos iban a ser físicamente unos grandes guerreros y que iban a libertar la ciudad, ¿verdad?, de Judea, de una manera física. Y no estábamos hablando de una manera física, estábamos hablando de un Cristo que nos daba una libertad espiritual. Y eso, ¿verdad?, usted como cristiano, usted lo sabe, Él murió, resucitó por nosotros y ahora nosotros somos libres del reino de las tinieblas y el mal no se puede apoderar de nosotros. Estamos llenos de su amor, llenos de su presencia y llenos de su Espíritu Santo. Así que espero que este pequeño conocimiento te haya ofrecido una nueva perspectiva sobre este fascinante manuscrito, y si nunca lo habías escuchado, te invito a que lo busques y que lo leas. El rollo de la guerra del Mar Muerto es un libro histórico, no es un libro inspirado, no hay ninguna razón por cual tenerlo o no tenerlo en la Biblia. Es un libro histórico que nos dice lo que pensaban los judíos de la época. Bueno, te invito a seguir explorando con nosotros en futuros episodios los diferentes manuscritos del Mar Muerto. Ya este es nuestro episodio número 8. Entiendo que vamos a hacer 2 más y ya en el episodio número 10 cambiamos la serie. Y nos vamos con algún otro tema interesante. Así que te espero aquí la próxima semana a las 8 de la noche. Este fue tu podcast Curiosidades Teológicas. Este es tu pastora Migdalia Vázquez de Casa del Dios de Jacob en Bayamón, Puerto Rico. Si estás en YouTube, no olvides darle a la campanita y suscribirte a nuestro canal. Si estás en Spotify, dale follow. Y si estás en iTunes, no olvides dejarnos tu reseña. Queremos conocerte. Y si tienes preguntas de teología que nos quieras hacer, claro que sí, escríbela en los comentarios y las trabajamos por aquí. Un abrazo grande y que Dios me los bendiga a todos.